pendientes. Bueno. Quedo pendiente entonces. Esto es Focus Noticias. Vamos a ver qué resuelven, qué deciden. Reinicia la audiencia. Esto es Focus Noticias, el canal de las audiencias. 27 de octubre, son las 2 de la tarde. La 1 va a ser. Vamos a ver qué resuelve la juez. Ya está, ya sabemos que está. Bueno, en este orden de ideas nos ha conectado nuevamente Jamundi, no obstante pues está aquí su abogado de víctimas, por lo que en aras esto es de pronunciarme con relación a la petición señalada por el señor defensor. No obstante, estaremos pendientes a la conectividad de Jamundi por parte del señor Carlos Hernández. En ese orden de ideas, entonces, debe esta funcionaria pronunciarse acerca de la solicitud elevada el día de hoy por parte del doctor Daniel Peña, quien funge como defensa pública del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández, con ocasión, esto es, a solicitar se tenga como perito y se pueda escuchar y dar su pericia, y a través de él se pueda incorporar la pericia, esto es emitida por parte del doctor Jaime Montoya Mateos dentro de la presente actuación, y en particular con ocasión, esto es a el testigo perito que se había decretado en audiencia preparatoria, en particular al doctor Luis Rabanal Cepeda. Para claridad de las partes, entonces es hasta el numeral 7º del decreto probatorio tomado por ese despacho judicial. Señala el doctor Daniel Peña con ocasión a su solicitud, manifestando que y en palabras del doctor Daniel, que no pudo contactar a el doctor Luis Rabanal Cepeda, que con ocasión a ello en las labores de la Defensoría y al interior de sus colaboradores de la Defensoría se contactaron, esto es, a el perito Jaime Montoya Mateus, para que y solicitaron los servicios de este, y teniendo en cuenta y trae a colación lo establecido en el artículo 415 de la ley 906 de 2004, donde se permite 5 días antes la posibilidad que la defensa pueda correrle traslado a la fiscalía de la pericia, y que en consecuencia no se estaría sorprendiendo a la fiscalía ni a las demás partes con ocasión a que el doctor Jaime Montoya Mateus realizó su pericia, la cual fue trasladada a la fiscalía, y que de alguna manera considera la defensa que no está prohibido que se traiga a audiencia de juicio oral este nuevo perito testigo. Perito, teniendo en cuenta que así se había decretado la pericia frente a la finalidad que fuera a rendir la pericia en su momento el doctor Luis Rabanal Cepeda, y pues frente a la imposibilidad de ubicación se contactó a los servicios del perito Jaime Montoya Mateus, por lo que considera esto y, si bien es cierto, no señala como tal los requisitos está como pesada la transmisión, pero bueno. Requisitos para que se tenga a un perito homólogo dentro de la presente actuación. Al finalizar su intervención señala la posibilidad también o trae el término de perito homólogo. En ese orden de ideas se corre traslado a las partes de dicha petición. El señor fiscal se opone a dicha
dicha solicitud, teniendo en cuenta y concatenando dicha intervención de la Fiscalía, manifiesta que primero no fue decretado como tal el doctor Jaime Montoya Mateus desde audiencia preparatoria, que efectivamente lo que vendría a rendir el doctor Jaime Montoya Mateus es un peritazgo dentro o como teniendo como base una pericia que ya se rindió por parte de los peritos que trajo la Fiscalía, que en realidad no se tuvo de manera directa como tal con las pruebas en esta oportunidad, que serían los informes de necropsia para efectos o no se tuvo como tal, y así entendió el despacho, los cuerpos de las víctimas para efectos de rendir su peritazgo, por lo que también habla el doctor Burgos frente a la posibilidad de que ya estaríamos hablando de un escenario diferente a de una prueba de refutación donde no se solicitó por parte de la defensa y que tal vez si se hubiese presentado ese otro escenario le hubiera dado cabida a la defensa para tal vez poder entrar frente a ese escenario y decretárselo, por lo que trae a colación varias decisiones de la Corte Suprema de Justicia, donde se ha manifestado la Corte frente a la solicitud también de perito homólogo, cuáles son esos requisitos que se deben señalar, esto es, si fue ubicable, si no fue ubicable perito, si tal vez se reúnen los requisitos, esto es, frente al fallecimiento del mismo, pero que aquí no se logró dilucidar ninguna situación, concluyendo esto es que se descargue de manera desfavorable la solicitud elevada por la defensa. Al correrle traslado, esto es, al delegado de las víctimas y al doctor Ricardo Isaacs, manifestó, y si debe señalar el despacho, pues que fue un poco confusa la intervención del señor apoderado de víctimas, porque si bien es cierto, inició señalando que estaba de acuerdo con lo manifestado por la Fiscalía, pero más, o así lo entendió esta funcionaria, en más porcentaje estaba en desacuerdo con lo señalado con la Fiscalía, no sé, tal vez pudo haber sido un lapso, se refería a lo señalado por la defensa, pero en últimas manifestó, esto es, el señor apoderado de víctimas, que no nos debemos ceñir, esto es, a las ritualidades y formalidades que establece el Código de Procedimiento Penal, que incluso no estamos frente a un sistema adversarial, que efectivamente esto es, se le debe dar la posibilidad, así lo entendí, a la defensa de poder traer y dar y presentar sus pruebas, ya que como apoderado de víctimas y sus poderdantes lo que quieren es que se sepa la verdad dentro de la presente actuación. De otro lado, por parte de la señora procuradora, la doctora Olivia, manifestó también en un inicio, entendí que estaba de acuerdo, en desacuerdo con la solicitud elevada por la defensa, pero con posterioridad manifestó que se había señalado por parte de la defensa la imposibilidad económica y de recursos para traer a juicio oral al doctor Luis Rabanal Cepeda, por lo que considera que no se le debe cercenar esa posibilidad a el señor procesado y a su defensa técnica, esto es, de poder escuchar al doctor Jaime Montoya Mateus dentro de la presente actuación, y que en consecuencia solicita se decrete dicha testigo perito y pues la pericia que fuera rendida por él. Esto es a grosso modo las intervenciones por parte de cada uno de los sujetos intervinientes dentro de la presente actuación. Por lo que
debe esta funcionaria pronunciarse acerca de la misma. Pues bien, como primera medida se debe señalar, esto es que en efecto, en decisión del 24 de febrero del año que cursa, esta funcionaria tomó la decisión se pronunció frente a las pruebas solicitadas tanto por la Fiscalía como por la Defensa, y en particular se decretó el informe técnico base de opinión pericial de medicina forense y genética forense, el cual se indicó por parte de quien fungía en su momento como defensa técnica de confianza del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández, la doctora Ana Juliet, donde manifestó ella, y así lo señaló en su carga argumentativa, que solicitaba el testigo perito doctor Luis Rabanal Cepeda, que era miembro presuntamente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y fundador de Médicos Legistas, que dio nombre propio, señaló al doctor Luis Rabanal Cepeda, y que a través de él se pretendía incorporar la base de opinión pericial que rindiera este testigo perito de medicina forense y de genética forense, fue lo que señaló la doctora Ana Juliet en su momento. Efectivamente, el día de hoy el doctor Daniel Peña manifiesta que ante la imposibilidad de contactar a el doctor Luis Rabanal Cepeda, efectivamente acudió a las labores de los servicios del doctor Jaime Montoya Mateus como médico especializado forense. Ahora bien, de ahí debe destacar esta funcionaria que surgen varias situaciones. De entrada, reitero, la señora defensora en su momento, y aquí de una vez señalo en paréntesis, se entiende que defensa es una sola. Entonces, la señora defensora en su momento solicitó se tuviese como prueba para que se decretara en favor de la defensa, y así se decretó, el testimonio del perito Luis Rabanal Cepeda, y que a través de él se pudiese incorporar el dictamen que hubiese o que fuese emitido por ese profesional. Entonces, desde un momento y desde un inicio se señaló por parte de la defensa cuál sería ese médico con nombre propio, perito, que vendría a rendir su testimonio. Entiéndase que diferente es, y así lo vemos en el trasegar judicial de nosotros todos los días, que es diferente cuando la Fiscalía o la Defensa señalan: señora juez, al tenor lo establecido en el artículo 415 del Código de Procedimiento Penal, entonces anuncio y solicito, da su carga argumentativa de que traerá a voz del artículo 415 un perito, que claramente tendrá que señalarse y correrse traslado a la Fiscalía dentro de los 5 años anteriores, pero 5 días anteriores, perdón, pero esto es, no se señala como tal cuál es ese nombre del perito, sino se señala simplemente que se tiene un informe, o que se tendrá, que está en reproducción, que está tal vez por parte del funcionario, perdón, del profesional, sea psicólogo, sea médico, sea médico forense, etcétera, pero no se señala como tal cuál va a ser ese nombre de ese perito. Aquí acontece que es importante traer a colación esto, porque de ahí tenemos que irnos, tal cual lo señalaban, o
la jurisprudencia que traía el doctor Mario Andrés Burgos dentro de la presente actuación. ¿Por qué? Porque entonces ahí ya necesariamente el señor defensor, doctor Daniel, usted señaló que no había podido usted ubicar al perito, pero entiéndase, y por eso mandé imprimir frente a varios correos que al juzgado 55 le copiaron, porque no llegaron directamente, no lo copiaron, de varios peritos que habían sido decretados en favor de la doctora Juliet, y que usted nos copió lo que él, y en particular el doctor Luis Rabanal Cepeda, había manifestado el sábado 16 de septiembre de 2023 a las 6:47. Esto es, nos copió para Daniel Peña, Juliet Velázquez, de rabanal@forenses.sl, nos copió a nosotros y dice lo siguiente, abro comillas: estimado Daniel, le agradezco la información. Sin embargo, fui informado por la abogada señora Ana Juliet Velázquez Arcila que su defendido desistió de mi pericia al no disponer de los medios económicos para financiar el costo del peritaje, que no solo es genético, sino amplio dentro del campo de competencia de la medicina forense. Por lo que me sorprende su creo, ya que entiendo fue una decisión transmitida, reitero, a través de la abogada previamente aludida y posteriormente de parte de la señora Luz Helena Betancor Mejía, quien se identificó como la cónyuge de su cliente, desconociendo por completo el proceso y la etapa en que se encuentra. Firma Luis Rabanal Cepeda. Dice acá, está el correo, está el móvil, etc. Entonces, ¿por qué traigo a colación este correo electrónico? Porque es que de aquí es donde tengo que comenzar a señalar lo que desde antaño, tal cual lo decía el señor fiscal, ha manifestado la Corte Suprema de Justicia. Me voy a referir a una decisión, esto es, del 19 de abril de 2023 con SP 162 radicado 58235, magistrado ponente doctor Gerson Chaverra Castro, donde efectivamente señala el magistrado cuál ha sido el panorama y cuál ha sido este problema jurídico que se ha tenido que establecer frente a ciertos vacíos que el legislador dejó en el Código de Procedimiento Penal cuando estamos frente a la imposibilidad de tener en juicio a un perito que ya había sido decretado. Entonces, en dicha jurisprudencia, el magistrado señala que ante la imposibilidad de hacer comparecer al juicio al profesional o experto que se encargó de elaborar el correspondiente informe pericial, cuya incorporación se pretende, es posible suplir su presencia con la de otro profesional. Entonces, de ahí toda la línea jurisprudencial que ya ha emitido la Corte con relación a que nos estamos frente a un escenario de perito homólogo, pero es que aquí ni siquiera estamos frente a un escenario de perito homólogo. ¿Por qué? Porque es que aquí no hay una pericia que ya fuera rendida. Acá lo que ha manifestado el señor defensor es que se trae un nuevo testigo, de ahí, y lo digo en paréntesis, el sorprendimiento a la fiscalía, porque estamos hablando de un nuevo perito, el doctor Jaime Montaña Mateos, y de una pericia que él va a emitir. Entonces, entiendo que por eso tal vez fue que el doctor Daniel Peña no abordó directamente o dejó de lado solamente por los laditos lo atinente a perito homólogo.
porque es que no se dan los requisitos. ¿Por qué? Entonces vamos a seguir viendo qué es lo que señala la Corte. Efectivamente, señala el artículo 405 de la Ley 906 de 2004 que la prueba pericial es procedente cuando sea necesario efectuar valoraciones que requieran conocimientos científicos, técnicos, artísticos o especializados. A renglón seguido, esa misma norma establece que al perito le serán aplicables en lo que corresponda las reglas del testimonio. Entonces, frente a la literalidad de este artículo, lo que dice la Corte es que el perito que se encargó de realizar el correspondiente informe que sirve como base de opinión pericial tiene el deber de concurrir al juicio oral con el objetivo de rendir su correspondiente dictamen y autenticar el documento en mención para que el mismo haga su correspondiente ingreso al juicio oral y en consecuencia pues ingrese a el proceso penal. No obstante, también, y como así lo señalaban en la Fiscalía, el artículo 419 de la codificación en cita señala o previó que si el perito estuviere físicamente impedido para concurrir a la audiencia pública donde se practicará la prueba o de no hallarse disponible el sistema de audio-video u otro sistema de reproducción a distancia, esta se cumplirá en el lugar en que se encuentre en presencia del juez y de las partes que habrán de interrogarlo. Entonces, acá es donde la Corte señala que, si bien es cierto, hubo una buena intención del legislador frente a denotar este tema cuando se presenta esta imposibilidad de que el perito no concurra físicamente, la Corte señala que quedó unos eventos por fuera de los cuales efectivamente la Corte, por decirlo de alguna manera, entra a modular, y donde señala la Corte Suprema de Justicia que los eventos en los cuales definitivamente no le fuera posible lograr la comparecencia del experto judicial a juicio oral, es así que presupuestos tales como la muerte del perito o la imposibilidad de ubicarlo quedaron por fuera de la solución legal por la norma transcrita que ya leí, que es la del artículo 419 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, aquí resalto que el doctor Luis Ranaval Cepeda sí está ubicable, doctor. Usted mismo nos copió un correo donde señaló, y está el email, está el móvil del perito. Otra cosa diferente es que el perito haya manifestado que por temas económicos no pudo llegar a rendir su pericia, pero él está ubicable. Continuando con la decisión de la Corte frente a esta imposibilidad de ubicar al perito o por la muerte del perito, es que desde antaño, reitero, ya la Corte se ha referido frente a esta situación y se trae a colación una de las primeras decisiones frente a perito homólogo, que data del año 2008, septiembre 17, radicado 302-14, donde la Corte brindó una solución a esta problemática, misma que hasta la fecha se ha reiterado por parte de la Corte Suprema de Justicia de manera pacífica a través de sus providencias. En ese entonces, en esa providencia de 2008, la Corte resaltó
que dos podrían ser las soluciones al tema de la imposibilidad de hacer comparecer al perito al juicio oral. Es decir, ya estamos hablando de una premisa que no está ubicada, o sea, que no se puede ubicar el perito. La Corte señaló cuáles son esas dos soluciones o esas dos salidas. La primera de ellas es ordenar que se practique un nuevo informe pericial, el cual estaría a cargo de otro profesional. Y la segunda, que el informe ya rendido sea introducido y el dictamen rendido por otro profesional de idénticas características a las de aquel que originalmente lo realizó el correspondiente informe, lo que ya nos abriría al tema del perito homólogo. Pero entiéndase que de las dos posibilidades que da la Corte es porque ya se ha surtido o se ha establecido la no ubicación del perito. Y lo que se logra avisorar dentro de la presente actuación es que el perito sí está ubicable. Tanto así, y por eso bajo el principio de lealtad procesal, salvo que se hubiese copiado ese correo al despacho, lo tengo que traer a colación para que se entienda que el perito está ubicable dentro de la presente actuación. En ese orden de ideas, entonces, sin mayores elucubraciones, el despacho debe manifestar que se debe despachar desfavorablemente la petición elevada por el señor defensor. Entiéndase que, si bien es cierto, tenemos que, o para decidir qué tenemos, no hay recursos, no creería que hay el perito recursos. está ubicable. Tanto así que no nos podemos ir a voces de lo que ha señalado la jurisprudencia de designar un nuevo perito para que emita su dictamen, o que no hay una pericia ya rendida, se traiga a un profesional con las mismas características para que rinda la pericia y entendamos como perito homólogo. Segundo, las condiciones que señaló la doctora Olivia frente a que o los comentarios que se han suscitado al interior frente a los recursos económicos para no poder tener la pericia del doctor Luis Rabanal Cepeda dentro de la presente actuación. Considera esta funcionaria que eso no es un argumento, porque es que desde el momento en que se pide la prueba y se arma la estrategia defensiva por parte de cada una de las partes, sea defensa, sea fiscalía, su teoría del caso, claramente tienen que prevalerse establecer cuáles son las situaciones a las que se encuentran. Y si yo voy a solicitar este perito es porque tengo las condiciones para hacerlo. Porque es que eso no constituye una imposibilidad para autorizar un nuevo peritaje. Y así también lo establece la Corte. Entonces, de otro lado, reitero, no se acreditó la imposibilidad, doctor Daniel, con algún elemento de parte suya de las gestiones realizadas a la ubicación del perito. De lo contrario, se logra establecer que el perito sí, reitero, está ubicable. Ahora bien, del señalado por el doctor Ricardo Sadax, entonces no podemos irnos tanto o ser tan exegéticos a la formalidad y a lo que establece la ley 906 de 2004, de sacrificar que las víctimas que el sujeto como apoderado pueden saber la verdad. Claro, es que por eso es que estamos acá, pero es que no por eso yo no puedo ir en contra del principio de legalidad y entrar a
ordenar o decretar que se tenga un perito y una pericia que rinda ese perito cuando no están las condiciones dadas. Entonces, en ese orden de ideas, Lo niega. Bueno, yo no puedo entrar, esto es, a sacrificar, reitero, otras y recursos. finalidades y derechos fundamentales que le asisten a cada una de las partes intervinientes. Siendo así, lo que sí es claro es que al rechazar más bien, es rechazar esta funcionaria la solicitud elevada por parte de la defensa a voz del artículo 346 del Código de Procedimiento Penal, porque es que acá sí se está sorprendiendo a la Fiscalía con una prueba que la consecuencia es esa sanción de que trata el artículo 346. Teniendo en cuenta que ni se descubrió ni se decretó. Ya diferente es, y no voy a andar en ese tema, que lo trajo y lo expuso la Fiscalía frente a la prueba de refutación. Eso ya es otro tema totalmente diferente, que ya también lo ha contemplado la Corte, prueba refutada, prueba de refutación, pero tampoco lo solicitó así en su momento la defensa para que el despacho hubiese estudiado si a la luz de la jurisprudencia se daba dicha figura. En ese orden de ideas, en mérito de lo expuesto, el juzgado 55 penal del circuito con función de conocimiento de la ciudad de Bogotá resuelve primero rechazar la solicitud elevada por parte de la defensa técnica del aquí procesado frente a el testigo perito Jaime Montoya Mateos y su pericia por las razones dadas en antecedencia y al tenor de lo establecido en el artículo 346 del Código de Procedimiento Penal. Segundo, anterior decisión que queda notificada en estrados y contra la cual proceden los recursos de ley. Señor fiscal, ¿algún recurso? No, honorable señora jueza, máximo que por caso de su parte, su señoría, y a juicio de este delegado no admitiría ninguna clase de recursos por rechazo, pero estoy conforme con la decisión, su señoría. No, una cosa es el rechazo del recurso, el rechazo de la petición, pero acá estoy rechazando la prueba. Entonces proceden recursos. Sin recursos, honorable señora jueza. Gracias, señor apoderado víctima, doctor Ricardo Isaacs. Conforme con la decisión con recursos, señoría. Inconforme. Sí, con recurso de reposición y solicitando saneamiento procesal, sustento inmediatamente en atención Ahorita no. Entonces, solamente reposición. Ok, ya digo reposición. Correcto, ya. Ministerio Público. Sin recursos, señoría, gracias. Señor defensor. El Ministerio Público no había pues. Gracias, honorable. La defensa de interponer su señoría recurso de reposición o en subsidio de apelación, honorable. Gracias. Siendo así como quiera que las partes, esto es apoderado de víctimas y señor defensor, ha interpuesto apoderado de víctimas solo reposición y defensa reposición y en subsidio apelación. Vamos entonces, doctor Ricardo Isaacs, para que sustente el mismo. Gracias, señoría. Me parece que se está generando un quiebre del debido proceso por extremo formalismo y
y en la motivación de su decisión hay equívocos supuestos. La naturaleza de la prueba es una pericia. La naturaleza de la prueba no es testimonial. La esencia de una prueba pericial, ¿cuál es? La sala de casación de la Corte Suprema de Justicia no tiene unidad de criterio acerca de lo que es ciertamente la prueba pericial. Aquí hay una gran diferencia en relación con el testigo, porque el testigo sí lo es intuita persona, por sus características, pero no hablo de sus características científicas o su saber eminentemente técnico, sino que aquí le responde a una prueba pericial. Esta representación de víctima se proponía que la defensa explicara, ilustrara por qué no pudo contar con el perito. No lo demostró con suficiencia, pero objetivamente su despacho ya pudo acreditar el tema económico. Tenemos una persona privada de la libertad. El Ministerio Público realizó una intervención justificativa en relación con el punto. Y objetivamente el punto de la imposibilidad está acreditado ya en este proceso. Obviamente queremos que adelante, pero se está generando una nulidad de las llamadas constitucionales. Mi rol aquí no es el rol de la defensa, mi rol aquí es el de la representación de víctima. Y efectivamente considero sí que esta prueba más beneficia que ciertamente perjudica, y hay exceso de formalismo en atención a que nos estamos olvidando el fin esencial ciertamente del Estado, y que no es la estructura adversarial, sino es el orden social justo, en donde la Fiscalía incluso está encaminada a explorar todas las hipótesis. Este profesional no está diciendo que estamos en etapa de investigación, pero desde ya lo estoy diciendo. Las omisiones son objetivas, son ciertamente importantes. No es mi rol de fungir como defensor del procesado, pero mi rol sí es aquí el de abogar por la verdad, y las víctimas quisieran ciertamente la verdad. Reitero, repito, que fueron equivocados los supuestos que consideró su señoría, y claro, motivado por la amplia y profusa intervención de la Fiscalía, que puso un punto diferente el tema ciertamente de debate. Obviamente, sí, este profesional ya tiene la respuesta de por qué no se pudo contar con el perito, y es la estructura económica. No se le pudo pagar al perito, y eso se atiende y se entiende, pero también tenemos una persona que se está defendiendo privada de la libertad, y con todas las dificultades que conlleva ciertamente el punto, y también con el público, porque este es un caso público, este es un caso mediático, y las dificultades que ciertamente conlleva. De esta manera sencilla, sustento y solicito a su señoría reconsidere la admisión de la prueba, pero más beneficio a este juicio que lo perjudica, y esto por sobre los formalismos que se llaman en su argumentación. Gracias, señoría. Gracias, doctor. Doctor Daniel, Muy bien. La palabra. Y es de víctimas, que debería oponerse, ¿no? Supuestamente. Muchísimas gracias. Pero Gracias, honorable juez. apoyo Su señoría,
superar los formalismos. Bueno, Daniel, La a ver. defensa se anima Daniel, en sede de reposición, honorable juez, para efectos, su señoría, de que usted reconsidere la decisión adoptada el día de hoy y por principio, su señoría, de economía procesal, en el evento de que usted, honorable juez, bajo su sano y su sabio criterio, considere que los argumentos que va a plantear la defensa no son suficientes para efectos de reconsiderar la decisión de aceptar al perito, al doctor Jaime Montoya Mateos, por principio de economía procesal. Entonces, que estos argumentos sean dirigidos a la sala penal del honorable Tribunal Superior de esta apelación, pues. jurisdicción, para que en su efecto revoque la decisión que el día de hoy adoptó usted, honorable juez, de fecha 27 de octubre del año 2023. muy bien, Peña, a ver. El problema jurídico, honorable juez, yo lo digo con todo respeto, es un problema jurídico, yo lo veo sencillo y veo un tema elemental. Por eso no hice explicación de las figuras jurídicas de la prueba sobreviniente, porque claramente encarnan otras situaciones. También hay otras situaciones como prueba de refutación y otras instituciones jurídico-procesales que claramente tienen otra carga, claro está, no solamente probatoria, sino también jurídica. El problema jurídico, su señoría, a resolver es el siguiente. Usted, honorable juez, decretó en la audiencia preparatoria una pericia decretada. Se trajo a colación, efectivamente, numeral séptimo del decreto probatorio, y usted, honorable juez, manifestó el día en que se llevó a cabo ese decreto probatorio, 24 de febrero del año 2020. Tu Salvador te conoce perfectamente. La forma de tus ojos. Sorry. Pero no se permite A ver, Peña. que el perito idóneo y experto, porque sobre ello ya tendré que manifestar, porque con sumo respeto se observó grandes equívocos en figuras procesales. Entonces usted, honorable juez, ha elegido 3 normas del Código de Procedimiento Penal y decisiones de la Honorable Corte Suprema de Justicia para soportar entonces su decisión. Se ha manifestado usted, honorable juez, del análisis del artículo 415 procesal, análisis del artículo 419 y también una interpretación que, con sumo respeto, me parece una interpretación errónea, y ello conllevaría a su señoría una aplicación indebida también del artículo 346. por acá, su señoría, El 346. artículo 346. 346 Sobre el rechazo, que es otra cosa diferente. artículos y fundamentó su decisión, su señoría. Su señoría, la defensa, porque tiene que interponer primero reposición y instrucción de apelación. Para nadie es un secreto, señoría, que este proceso penal ha tenido traumas desde el punto de vista procesal. Yo debo ser, su señoría, pues totalmente leal en el entendido de que, y aún lo estoy contemplando, pero lo hubiese podido anotar, su señoría, Una nulidad. y es que efectivamente puede avisorarse, su señoría, y recién llegué a este proceso penal, lo contemplé, La nulidad. un tema de falta de defensa técnica. Es. La defensa pública, su señoría, ha hecho esfuerzos desde el punto de vista profesional, enviando misiones de trabajo al Sistema Nacional de la Defensoría Pública y con un equipo profesional e idóneo para efectos de respaldar la defensa técnica del procesado. En este proceso penal, su señoría, y en todos los procesos penales, precisamente, su señoría, la defensa pública
en relación a proteger al ciudadano que por sus condiciones económicas no puede tener su señoría. Un abogado particular. En este proceso penal, su señoría, la defensa pública ha escuchado cuestiones que reconozco nunca había escuchado en mi trayectoria profesional. Cuestiones como pro bono o cuestiones de justificaciones para efectos entonces de esta situación procesal. La defensa, su señoría, Daniel. no comparte, y por eso yo ruego a su señoría que lo reconsidere también, porque esta decisión puede tener, su señoría, y de ahí el tema de la trascendencia. Esta decisión puede tener consecuencias a futuro, consecuencias a futuro desde el punto de vista procesal, y la defensa es leal en este y en todos los trámites procesales. Su señoría habla de una situación de que la defensa es una sola, y esto ya ha sido reconocido por la Corte Suprema de Justicia. Efectivamente la defensa es una sola, y cuando un defensor, llámese público, particular o de confianza, la asume Claro, en el momento en el cual está. claro. Y eso fue lo que hizo su Hay señoría, que marcar los esta tiempos. defensa, asumirla en la etapa de la práctica probatoria a finales del ilustre fiscal, que ya iba a terminar su práctica probatoria. Si usted lo tocó lo más berraco, mejor dicho. Así Sí, se es. puede haber planteado muchas situaciones. La defensa, en su sano y su sabio creer particular, considera a su señoría con sumo respeto que aquí su señoría, y en eso sí comparto la lealtad procesal del doctor Ricardo Izal, de verdad que es principio de objetividad, y lo hablo de la defensa, señor. El proceso penal está diseñado, su señoría, y el fin del proceso penal y el espíritu del proceso penal es, a través de las evidencias que se convierten en prueba en el juicio, llegar a una verdad. Se discute mucho, es una verdad real, histórica, material, y muchas clases de verdad, tendrá que analizar a Michel Foucault y demás. Lo cierto es que sí, su señoría, se busca la verdad de una conducta, y cada quien tiene su hipótesis acusatoria, hipótesis de defensa. Pero aquí su señoría no se está sorprendiendo a la fiscalía, y no se está sorprendiendo al honorable fiscal. ¿Por qué? Porque el artículo 415 del Código de Procedimiento Penal, su señoría, y ahí el análisis del espíritu que precisamente encarna desde el punto de vista de su señoría teleológico la norma. Es que el artículo 415 procesal es claro, su señoría, que se debe cumplir con los 5 días antes, y esto tiene una razón de ser. Los 5 días antes que establece el Código de Procedimiento Penal es precisamente para que su contraparte o su adversario natural conozcan la pericia. Aquí de ninguna forma se puede decir que la defensa quiere, su señoría, sacar una ventaja desde el punto de vista procesal. No, señor. Y además, ¿con qué fines? Refrescar memoria e impugnar credibilidad. Así es, Daniel. Y el doctor tiene lo que cuenta es la declaración. Así que lo manifestó, que cuenta con apoyo, en este caso pericial y técnico, del gran músculo, que lógicamente conforma la fiscalía como titular de la acción penal. Es decir, que de que se descubrió, su señoría, honorable juez, esta pericia, pues ha podido leerla, claro, ha podido prepararla, y claro que está preparado para cualquier eventualidad en un futuro contrainterrogatorio. Entonces no hay sorpresa, porque se cumple con esos 5 días del artículo 415 del Código de Procedimiento Penal. Yo observo también, honorable juez, con todo respeto, que, y la defensa en eso, pensé que había sido claro cuando simplemente esbocé el tema, es que no estamos aquí, su señoría, hablando de peritos homólogos. No, su señoría. Yo por eso
no hablé de peritos homólogos en lo que yo manifesté. Yo sí hablé de un principio general del derecho, del que puede lo más, puede lo menos. Más o menos, sí. Si se permite por parte de la jurisprudencia, porque es que ahí está el hierro, su señoría, en la decisión, y es traer al caso, para efectos de resolver un problema jurídico, una decisión de la Honorable Corte Suprema de Justicia, pero en relación a otras circunstancias, su señoría. Circunstancias como cuáles: prueba de refutación, que no es lo que se está proponiendo, o prueba sobreviviente, que no es lo que se está proponiendo, o la figura del perito homólogo. Es que aquí no estamos hablando del perito homólogo. Lo que la defensa dijo, su señoría, en su momento, si es permitido por la ley, por la Honorable Corte Suprema de Justicia, que un perito explique y se siente en un juicio oral a fundamentar una pericia que él no realizó, ahí sí ya se habla de la idoneidad del perito. Y ahí también hay otro equívoco, señoría. ¿Por qué? ¿Y cuál es el equívoco? El equívoco no es, su señoría, entender, porque todos sabemos los estancos procesales y sabemos que después de la audiencia preparatoria sigue el juicio oral, y en el juicio oral la práctica probatoria. Aquí, su señoría, no estamos hablando de un nuevo testigo, y por eso no se puede hablar, su señoría, de sorprendimiento, porque la declaración del perito, del doctor Jaime Montoya Mateus, va a hablar del tema de ventana de la muerte y va a hablar del tema de fenómenos cadavéricos. Y se pregunta a su señoría la defensa, ¿acaso eso no fue lo que se suscitó en sede de motivación de solicitud probatoria por parte de la defensa y de decreto probatorio por parte de usted, honorable juez? Eso fue, su señoría, lo que efectivamente se determinó ante la escucha de los audios de los récords respectivos, pues, para efectos, lógicamente, de que el perito hiciera la base del perito. Otra cosa diferente es que el perito, en este caso que se dijo que era de medicina forense y experto, en mi criterio tal vez más experto el que se lo citó en noticia preparatoria, va a tocar los mismos tópicos. Por eso no se puede hablar de un sorprendimiento, porque la conducencia, la utilidad y la pertinencia del medio de conocimiento de la audiencia preparatoria, y que la defensa pública busca que se convierta en prueba, es, honorable juez, los mismos temas objeto probandum. Aquí no vamos a abarcar otras situaciones diferentes. Aquí no vamos, su señoría, a traer a colación, porque sí, sin sorprendimiento, sí, se decreta un médico forense experto y la defensa trae de otra rama de la medicina. Uno dice, bueno, ahí sí no hay coherencia entre solicitud probatoria, entre decreto probatorio, entre especialidad. La medicina forense, al ser una ciencia exacta, su señoría, se debe entrar en este caso entonces a analizar. Se va a permitir, como yo sé, su señoría, que se permite, honorable juez, bajo su tamiz garantista, que el distinguido fiscal ejerza el contrainterrogatorio. Lo hará. Y esto, por eso esta decisión, su señoría, suya es trascendental desde el punto de vista procesal. Y luego por lealtad procesal. No como ningún tipo, su señoría, de presión, de uno quiere aquí que se entienda que la defensa entonces ya va a decir entonces que está aquí amenazando. No es mi estilo, honorable juez, yo no estoy aquí amenazando, ni presionando, ni nada de esa situación. Pero su decisión, su señoría, de negar esta situación del perito, esta es trascendental, que la defensa se vería abocado a plantear nulidades por falta de defensa técnica, y se vería abocado, su señoría, a hacer también el tema de pruebas sobrevivientes. Entonces estaríamos, su señoría, y sobre ello asiste también razón el doctor Ricardo Isaac,
de analizar el caso en concreto, su señoría, de analizar esta situación que hemos venido viviendo desde el punto de vista procesal. Y mirar, honorable juez, los principios rectores, los moduladores de la actividad procesal, que por eso está su señoría, en los primeros 27 artículos del Código de Procedimiento Penal están las garantías procesales, están los principios rectores, que además sirven, su señoría, como modelos de orientación de toda la normatividad. Y una situación importante que resalto en sede de reposición del doctor Ricardo Isaac, y eso, Alejo, es que para efectos de reconsiderar su decisión se analice, su señoría, el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, cuando hablamos de actuación procesal. La actuación procesal se desarrollará teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de las personas que intervienen en ella y la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia. En ella los funcionarios judiciales harán prevalecer el derecho sustancial. Por eso el doctor hablaba de exceso de formalidades, entendiéndose también como exceso ritual manifiesto. En el entendido también, honorable juez, buen de punto. que si en este caso, su señoría, en particular, se prevalece el derecho sustancial sobre el derecho meramente formal o instrumental, no, el juicio oral no va a sufrir, su señoría, ningún traumatismo al escuchar al perito, interrogatorio, contrainterrogatorio, redirecto, recontradirecto, incorporar la base de opinión pericial. Y esto también, su señoría, por una frase que escuchaba en sede de oposición por parte del distinguido fiscal, cuando hablaba, su señoría, y me quedó, su señoría, esa expresión, la integridad del juicio. Su señoría, la integridad del juicio. Si usted, honorable juez, no reconsidera la decisión, y esto sube para efectos de que la honorable sala penal del tribunal, honorable magistrado de la sala penal del tribunal de esta jurisdicción, hagan, su señoría, el análisis y desde ya la defensa, porque es leal en todas las actuaciones, no se puede decir, su señoría, que esta situación constituye una maniobra dilatoria. Y sobre ello yo quiero dar, su señoría, la total manifestación de transparencia y de lealtad procesal. Al momento de asumir cualquier proceso penal, cualquier instancia, ante cualquier jurisdicción, debemos, su señoría, de tener en cuenta el caso, en este caso en concreto. Su señoría, considero que no estamos hablando de un tema que sea nuevo, es que aquí lo único, su señoría, que cambia es el nombre del testigo, es lo único, porque la base de opinión pericial fue la misma que se sustentó en la audiencia preparatoria y la misma que usted, honorable juez, decretó. Se habla de la idoneidad del perito, su señoría. En los aspectos del interrogatorio directo, claro está que la defensa pública, su señoría, lo voy a acreditar. Claro, es que el doctor que trabaja para la Defensoría del Pueblo, doctor Jaime Montoya Mateus, no es cualquier perito. Por supuesto que tendrá que ser idóneo. Y eso será acreditado en el primer aspecto, su señoría, cuando hablemos de la acreditación del perito. ¿Quién es este perito? Si estará capacitado o no. Usted, honorable juez, lo valorará en sede ya de valoración, entonces, fidedigna de la prueba. Se habló, su señoría, también en su decisión del artículo 419 del Código de Procedimiento Penal. Y aquí yo considero, señoría, que para efectos de fundamentar la decisión se aplica de forma, considero, con sumo respeto, la indignación ante usted, honorable juez, que la norma a aplicar en este caso, el artículo 419, no es la norma, su señoría, que en este caso resuelve el problema jurídico. ¿Por qué?
porque esa norma habla del perito Bueno, impedido se me acaba para la hora. concurrir. La norma dice Un stand-by aquí que el y perito sigo en estuviera otro. físicamente impedido para concurrir